teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Esta es una ocasión muy gozosa. A mí me da mucho gusto lo que van a escuchar ustedes hoy. Mi nombre es Julio César Torres y por lo pronto doy la bienvenida a Carlos Umbral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches a nuestro auditorio, muy buenas noches, maestro Rodolfo Bucio y maestro Javier Alejandro Gamis Vargas. Javier Alejandro Gamis Vargas se incorpora a esta serie de emisiones. Él no había estado con nosotros, pero tiene cosas muy interesantes de las que queremos escuchar también. A Rodolfo Bucio ya lo conocen, él ha estado con nosotros también y nos ha compartido sus puntos de vista de varios temas. Afortunadamente ahora coincidimos todos nosotros y van a ver que esto se va a poner muy bueno. En esta ocasión vamos a empezar hablando del proyecto RE. El proyecto RE es un proyecto educativo, pero me gustaría que nos lo explicara precisamente Javier Alejandro. Ok, gracias, buenas tardes, buenas noches o buenos días, como estén escuchándolo. Buenos. Sí. Buenos, ¿no? Mientras sean buenas, no hay problema. Bueno, el proyecto educativo RE está planteado como una respuesta a una necesidad que nosotros reconocemos como muy palpable, que tiene que ver con la idea de lograr generar las condiciones necesarias para el desarrollo armónico de seres capaces de modificar la realidad que estamos viviendo en muchos sentidos. Es decir, actualmente lo que estamos viendo, la crisis que estamos viviendo a diferentes niveles, tan evidente en todo el mundo, tiene que ver con muchas cosas, pero nosotros creemos que hay como un punto medular o un punto donde podemos poner el acento que tiene que ver con una desarticulación de pensamiento bihemisférico en el ser humano. De manera orgánica, de manera natural, todos nosotros somos capaces de pensar en función del tiempo y del espacio y sus interrelaciones. A través de una serie de mecanismos históricos, sociales, políticos, culturales, nos hemos venido entrenando a pensar solamente con la mitad del cerebro, ya sea en función del tiempo o del espacio, pero no de la manera en que estos interactúan. Para hacerlo un poquito más claro, pudiéramos referirnos a la parte neurolingüística en este sentido. Cuando la terminología con la que vamos denominando e identificando a los diferentes objetos va especializándose más, es decir, tú escuchas cuchara y piensas en la sopa, la boca, el café, ¿no? Es decir, pero piensas en cuchara, inmediatamente te viene la imagen de lo que nosotros entendemos como cuchara. Eso es pensamiento monoesférico. Si nosotros utilizáramos de manera continua los dos hemisferios, no hablaríamos de una cuchara, sino sería un cargasopa, de repente podría ser un rascaoreja, un cuenco, pero cuenco ya volvemos otra vez como a cerrarlo, es decir, una avienta proyectiles a jugar, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces, ¿qué significa esto a nivel de construcción del pensamiento? Bueno, cuando nosotros estamos recibiendo la información y además voy a tomar un poquito esta parte de la neurolingüística en donde nos enseña o nos platica que en función de cómo nosotros estamos construyendo el lenguaje, estamos también construyéndonos el mundo, ¿no? Sí. Entonces, estábamos diciendo que el pensamiento se hace más esférico, más global. Hay como una serie de alternativas. Entonces, en lugar de conceptualizar la vida y el espacio donde estamos como una cuestión estática, inamovible y victimizarnos de alguna manera, y que con la otra cara de la moneda, que es esta parte totalmente egocéntrica donde yo puedo controlar todo y deshacer y hacer con la naturaleza lo que se me antoje, en contraparte, en el otro lado, estamos viendo el mundo de una manera llena de posibilidades. Es decir, el mismo objeto tiene N mil usos y eso también impacta muy importantemente nuestras rutas de pensamiento, porque se desarrolla la creatividad, buscamos caminos alternos, vivimos de una manera mucho más orgánica, más flexible. Por eso en ese nivel es tan importante. Bueno, si hablamos de esta desarticulación del pensamiento, aquellos que hemos sido entrenados, que ha sido pues, todos, ¿no? Prácticamente, sí, a pensar con esta mitad del cerebro,
pues ¿qué pasa? Tenemos una gran problemática para entender, por ejemplo, que mi yo integrado, pues es yo hombre, es yo mujer, es yo naturaleza, es yo papá, es yo niño, es yo, ¿no? Porque nos vamos cerrando todo este ámbito de construcción intelectual alrededor de las cosas. Y eso nos permite entrar en toda una serie de dinámicas de consumo irracional, de la explotación del hombre por el hombre, de acabarnos la paz y la tranquilidad, de estarnos agrediendo de tal manera, de encerrarnos en una burbuja. Y bueno, todo esto tiene otra serie de efectos. Creemos que el punto está ahí. Bueno, ¿cómo desarrollar un pensamiento biohemisférico? Bueno, pues hay una serie de cosas que nosotros creemos que podemos utilizar y dar para que se desarrollen. Además de que entendemos que la educación estandarizada, que es la que viene pues siguiendo directrices muy claras, a veces no tan abiertas, pero muy claras, de los grandes consorcios de poder, del Banco Mundial de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, bla, bla, bla. Y bueno, la educación estandarizada lo que tiende es eso, a estandarizar, a homogeneizar, a pintarnos a todos de un mismo color y a convertirnos en pequeños engranes que puedan ser enclavados en una maquinaria de producción y consumo. Sí. Coartando la creatividad, cooptando las personalidades. Entonces, bueno, hay que romper una serie de paradigmas, hay que reconstruirnos, por eso hay que revalorar, hay que reciclar, hay que retomar, ¿no? Y esto es muy grandes rasgos, porque bueno, podemos abundar en puntos mucho más específicos como la manera de trabajo y bla, bla, pero esto es el proyecto así como para no consumir más tiempo. ¿Y hace cuánto empezaste con este proyecto y cuántas personas están involucradas en el proyecto? Ok, mira, esto es una cuestión que se ha venido madurando, tal vez al principio sin saber que íbamos hacia allá, desde hace muchos años. El asunto es que independientemente de la trayectoria de vida, en este caso mía y de otras personas que se han ido sumando a esta iniciativa, te puedo decir que en una escuela donde yo logré estar pagando la colegiatura de 2 de mis hijos en base a trueque desde hace como 5 años, dando clases de inglés o a veces clases de música, ¿no? Llegó un momento en el que coyunturalmente se abrió el espacio y bueno, yo les dije el año pasado, es que yo ya no quiero enseñar ni idiomas, ni me interesa enseñar inclusive ni la música. Lo que yo quiero hacer es algo donde podamos transmitir un conocimiento más amplio a través de el conocimiento del yo, de la respiración, un poco de meditación, de tai chi, pero también que los chavos le entren al teatro, que le entren a la danza, que le entren a la música, a la pintura, a la escultura, pero también que le entren a la cuestión de la ecología y de la producción de tecnologías y reconocimiento de cosas sustentables, pero también que vayan entendiendo cómo enfrentarse a este mundo que es la red, que es la web, cómo clasificar la información, cómo podamos transmitirles, ayudarles a que se hicieran un pensamiento más crítico, que se paren continuamente, estén hablando y exponiendo y diciendo y no sé qué. Y entonces les dije, ¿saben qué? A diferencia de la hora con la que yo pagaba las clases, les dije, pues ahora quiero 2 horas diarias con toda la primaria. Y me dijeron, pues va. Y entonces todo este año que pasó, pues fue mucho un experimento de este que le llamamos taller integral, ¿no? Y bueno, pues hemos ido viendo algunas cosas que funcionan, otras que no tanto, y también de manera muy coyuntural, esta escuela, que era una escuela activa de un linaje de más de 40 años, decide cerrar sus puertas, pero quieren que el inmueble siga ocupándose para una escuela. Entonces, bueno, ya llevábamos muchas horas de braille ahí alrededor de lo que podía ser un proyecto. Y les digo, pues es que me interesa. Bueno, déjenme estas instalaciones, son como 4,000 metros, que son muy interesantes, que queremos rehabilitar de muchas maneras, pero para el proyecto. Y entonces empezamos a invitar gentes a la navecita, se planteó mucho más en forma y es como estamos. El proyecto formalmente al público, digamos, empieza en el siguiente ciclo lectivo. Muy bien, está muy interesante. Rodolfo, desde tu punto de vista, este tipo de iniciativas, hablábamos en otros podcasts, tú también nos hablabas de lo importante que es que exista este sentimiento de colectividad, de integración con la naturaleza también, y de que no todo es a través del dinero. ¿Qué te parece esta iniciativa de RE? Me parece interesante, aunque yo suelo plantearme, o he solido plantearme, cuál sería mi ideal de educación. Sí.
Y no tiene que ver nada con la escolarización, ninguna, de ningún tipo, porque para mí no funciona eso. Es decir, tampoco pienso como Rousseau que vas a llevar a Emilio a que viva en el bosque y se compenetre con la naturaleza. No, yo creo más en un estilo que parece un poco extraño en este sentido, que tiene que ver por un lado con Iván Illich y por otro lado con Juan José Arreola, el escritor mexicano. Yo hablé 2 veces con él en mi vida y me dijo, un ser humano solo necesita saber leer y divertirse. Y eso no necesariamente se lo enseñas en la escuela, por muy edulcorado que quieras hacerlo. Y en efecto, a mí me parece un poquito difícil toda esta idea de la desprogramación o reprogramación de las personas. Por una razón, y esa creo que fue un error de las escuelas activas y de toda la teoría que nació con Summerhill y etcétera, que a mí me tocó más que a ti, y que yo rechacé por una razón, y siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. Aislar a la gente y proponerle una actitud nueva, lo único que va a hacer es que te hace chocar con el mundo, porque el mundo sigue siendo igual, o sea, sigue habiendo los mismos ojetes, sigue siendo los profesores tranzas, los políticos corruptos. Eso no va a cambiar, no lo podemos cambiar hasta ahorita. Ahora, si reprogramamos, yo vi muchos amigos míos de la escuela Freire, de la que quieras, pero sobre todo los de la escuela Freire, eran inútiles cuando llegaban a trabajar, porque no funcionaban. Mira, yo no puedo compartir tu opinión en varios sentidos. No, pero no por esa cuestión de que eran inútiles cuando llegan a trabajar. Bueno, pues ahorita de las gentes que estamos o que fueron de mi generación, digamos, en las escuelas activas, híjole, pues están en puestos directivos súper importantes. Entonces digo, sí, realmente eran inútiles porque llegaron a cambiar todo lo que estaban, en donde estaban, bueno, donde se insertaron, ¿no? Mira, sí y no, por lo siguiente. Yo vi el caso concreto de un compañero que coincidió conmigo en Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores es una secretaría, digamos, light dentro de la burocracia del gobierno, ¿no? Pues porque suele estar lleno de hijos de los propios diplomáticos, de gente que tiene como aspiraciones, ¿no? De muchachas guapas que saben 3 idiomas a los 20 años, y eso la hace diferente de la SEP, de Conaculta, de lo que ustedes quieran. Es una fauna distinta. Pero entonces cuando yo estuve en el área de publicación de Relaciones Exteriores, este muchacho, yo no lo conocía antes de que entró ahí, a él le resultaba muy difícil estar, por ejemplo, 3 horas sentado, y no tenía que ver con que su silla fuera incómoda, fuera no sé qué. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado en su escuela. La teoría de las escuelas Freire es que se puede modificar la realidad a través precisamente de la palabra, del dicho. Tú compartes una palabra poderosa, como le llama Freire, y puedes comenzar a hacer que esa realidad se pueda modificar. Pero yo, como le decía, bueno, si tú te levantas a la 1:30 porque ya estás harto de estar sentado, pues eso no cambia, entonces ahí está tu trabajo. O sea, el libro que tienes que corregir, ahí está. Y eso es lo que te están pidiendo. Si tú fuera de eso quieres matar a alguien, mentarle la madre, irte corriendo, encuerarte, eso es otro problema. Pero, ¿no te parece un poquito aventurado de repente dictaminar y poner todo en color por un caso muy específico? No, porque ese es uno, pero hay 20,000. La mayoría de mis contemporáneos, cuando yo llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, se extrañaban de que yo nunca hubiera estado en terapia, y nunca he estado, ni estaré. Todos me decían, no, pues que mis mamás se divorciaron, mi papá es borracho. Entonces todos necesitaban para ellos, porque además era una época en la que, gracias entre comillas, a la influencia de los maestros sudamericanos que llegaron aquí, con los golpes de Estado en Chile, en Argentina, llegó la moda de que la gente decente tenía que ir a la terapia. Entonces, en efecto, mis cuates iban a terapia. Y yo decía, bueno, ¿y para qué yo resuelvo mi vida? O sea, a mí no me molesta que mi papá sea obrero y que mi compañero de banca, su papá trabaja en Pemex. A mí me vale absolutamente mal. Eso no me conflictúa, no me hace menos, no me hace esto. Y cuando llega el momento de hacer, digamos, el resolver problemas, resulta que que es millonario, que su papá tiene un puesto de poca madre, tiene 300 libros en su casa y yo nada más tengo 300 libros en el baño. Aparte, tengo otros 10,000 en la prepa y no estoy alardeando.
Yo que no tenía dinero, que era un jodido, no me significaba nada eso. Y a mí nadie me enseñó eso, porque mi papá en efecto era un obrero y mi madre era una ama de casa. Yo no tengo ejemplos gloriosos, que mi papá era músico en la sinfonía, no, ni madre. ¿Qué me muestra a mí? A mí. Que en efecto, de acuerdo a la teoría arroleana, yo no necesitaba más que leer. Así. Ahora voy con Illich. Illich sostiene que normalmente los países tercermundistas, México es uno de ellos, lo que hace la educación es reproducir el mismo sistema y que por eso hay que darle la madre a la escuela. Yo pienso exactamente lo mismo, desde otra perspectiva. Él lo veía en una cuestión ideológica, sociológica, que a mí no me interesa. Muchos de mis amigos, entre ellos músicos sobre todo, decidieron no mandar a sus hijos a la escuela y les enseñaban en su casa. Lo que hacen es, llega el fin de la primaria, el fin de la secundaria, el fin de la prepa y hacen un examen en la SEP y te certifican. ¿Ya? Aprendiste lo que se supone que debías aprender, de matemáticas, de literatura, de relaciones sociales, de biología. Ellos no necesitaron maestros, sobre todo porque andaban viajando. O sea, 3 meses en Guanajuato, otros 5 en Nuevo León. En mi experiencia personal, yo pienso más en un esquema así. Yo decidí no gastarme un solo peso en la educación de mi hija. Yo tenía dinero, pero yo no creo, si no creo en la educación en general, menos en las escuelas privadas. Mucho menos. Entonces yo no gastaba una colegiatura de 3,000 pesos, 5,000, no. Te vas a la escuela de gobierno donde no cuesta absolutamente nada, pero tienes el respaldo de lo que hay en tu casa. Mi hija hoy, bueno, te lo conté a ti, ha leído a los 22 años y les gusta 2,000 libros y se dedica a la música y está muy feliz. Y eso también es interesante, a mí me llama la atención. Carlos, ¿tú qué opinas de esto, de la realidad, qué tan inamovible es y qué es lo que sucede con los sistemas alternativos de educación, con los que no están totalmente apegados a un sistema institucional de enseñanza? Bueno, a mí me parece que tanto Javier como Rodolfo tienen razón desde sus diferentes posturas y qué bueno que estén exponiendo sus puntos y que este programa pueda darse como para un debate porque va a enriquecer más las posibilidades de interpretar y de hacer una lectura de estas ideas. Sí, por una parte, bueno, ¿qué es la realidad? Bueno, es un entramado, es una especie de trenza y muy extraño, un entramado llamemos, de leyes y principios determinados, pero también de otro tipo de posibilidades que se pueden modificar. El punto es descubrirlas, porque muchas de las tenemos enfrente pero no las vemos, osar hacerlo, y entonces es cuando uno puede hacer ciertas transformaciones. Javier menciona de este modelo de su proyecto RE, en el cual él está exponiendo un retrabajo, una reestructuración, una reconstrucción del paradigma que construye a la persona, si es lo que estoy entendiendo y he entendido hasta el momento de tu propuesta. A mí se me hace valioso, se me hace osado en este momento. Habría que ver cómo este modelo puede resguardarse de lo que dice Rodolfo, de esta realidad que de repente es, sobre todo, es determinante, en ese sentido de determinante, o sea, determina al individuo también. Que tanto lo hace, le da las herramientas para integrarse, para lidiar con esta realidad que es pasando la puerta de la escuela y de repente ves espectaculares y ves la televisión y ves los mensajes del cine, etcétera. ¿Cómo luchas contra eso también? Evidentemente hay un contexto. Sí. Esto es muy osado, yo lo entiendo así, pero si recuerdan un poquito lo que yo estaba diciendo, es lo que nosotros queremos es generar una serie de condiciones que puedan facilitar el desarrollo de cada quien, ¿no? Es un desarrollo que cada quien tiene, ¿no? Para primero construirse como un ser humano pleno, ¿no? Donde tenga una imagen integrada de sí mismo y que pueda, con esta base que tiene que ver con una base de salud y de armonía personal, que además extrapole a su cuidado físico y al desarrollo de sus habilidades físicas que tienen que ver íntimamente con el desarrollo de las capacidades intelectuales, ¿no? Generar estas condiciones para que cada quien se desarrolle de la mejor manera y sea capaz de transformar donde estamos viviendo. Ese es el objetivo último de esta escuela. Más que aislarlos, porque es absurdo, ¿no? Es darles la posibilidad de que sean un virus.
no me interesaría a hacer un Walden, ¿no? Tal vez no me interesa, no, al contrario, que se vayan por todos lados y que transmitan esta paz que los habita, esta idea de que somos un todo con la tierra, con la naturaleza, que necesitamos armonizar la manera de comportarnos como seres humanos, porque ahorita nos hemos comportado como una plaga, ¿no?, para la tierra, y que esto cunda. Ahora, este es un proceso de transición. Cuando yo presento el proyecto por escrito o a una gente que va a pedir informes, siempre aviento un poquito de contexto hablando en relación a que cuando nos educaron, la gente que nos educaba, por revolucionaria que se hubiera querido sentir, fue rebasada por la realidad con respecto al mundo que creía que en el que iban a vivir estos educandos, ¿no? Pero absolutamente, aún los más activos, como le quieras llamar, fueron rebasados. Y esa es la cuestión real con la que nos estamos enfrentando. Los niños que estamos recibiendo, que vemos ahora, no sabemos cómo va a ser el mundo que va a vivir. De hecho, no sabemos cómo va a ser el mundo en el que vamos a vivir nosotros dentro de 2 años, dentro de 5 años. Es una realidad vertiginosamente cambiante. Por eso necesitamos, pues me parece importante, el generar un espacio que sea orgánico y que permita que los chavos se empoderen y puedan ir reaccionando de esta manera mucho más rápida como que se les requiere, ¿no? Entonces no pretende aislárseles, no pretende ser un proceso ni junguiano, ni freudiano, ni nada de análisis, ¿no?, sino pretende el ser un espacio donde vayamos endosándoles o ayudando a que los chavos, aunque se las queramos endosar, dejen de aceptar una serie de facturas que no les corresponden, y que hay muchos caminos. Evidentemente la lectura es un camino por excelencia. Ahora, bueno, pues esta cuestión del enfrentarse a la recopilación y el análisis de la información, bueno, también la es. Pero no pretende ser esto, es decir, en ningún momento hablaba yo de mandar a nadie a terapia o hablaba de aislar a nadie, ni hablaba tampoco de poseer la vanguardia, ni tampoco estaba hablando de que creyera en la educación escolarizada. El asunto es que como un proceso de transición para que, es decir, en mi experiencia de vida me ha mostrado que la gente está más dispuesta a hacer pequeños cambios en su vida que un cambio radical, ¿no? A veces hay quien sí hace cambio radical. Lo que nosotros estamos planteando no es un pequeño cambio, es un cambio bastante fuerte, de tal suerte que pudiéramos ahí sí modificar. Yo no creo que la realidad sea, para empezar, la realidad irreal, o sea, estamos hablando de algo que es muy subjetivo, ¿no? Pero no me rehúso a tener una posición ante la vida fatalista o determinista, ¿no?, donde yo ya me tengo que meter a un mundo, claro que me voy a encontrar de todo, pero cada vez más nos encontramos de todo. Tal vez en los 70 sí, efectivamente, puros hijos de su madre en todos lados, ¿no? Pero de repente te encuentras, a mí me sorprende, que te pones a dialogar con un policía y te avienta unas disertaciones filosóficas que en los 70, pues no, más bien un garrotazo y ya, ¿no? Entonces, evidentemente las cosas están cambiando. Evidentemente se me hace un poco duro pensar en que nada se mueve o que no vamos a poder cambiar nada. Tal vez afuera no, pero si cambiamos aquí adentro, que es donde yo puedo incidir en mí. Y entonces lo que estamos transmitiéndoles o la idea es transmitirle a los niños eso, que se empoderen de ellos mismos y que se encuentren como responsables de sus actos, que puedan tener la posibilidad de evaluar los posibles escenarios que van a tener sus acciones, las consecuencias, y entonces, independientemente de las que sean, tomar sus acciones y empoderarse de sus consecuencias, ¿no? Así, si me quiero convertir en narcotraficante, bueno, pues ya sé que estos son mis posibles escenarios, ¿no? Y tal vez hay N más que son imposibles de determinar. Pero si me llegan, ya no me agarran por sorpresa. Entonces yo ya estoy mucho más claro, ¿sí? Entonces sí, la idea es mucho menos el pintar, sino decir, date cuenta del tremendo potencial humano que tienes para construir. Digo, pensando con muchas otras cosas, digo, todo lo que hemos hecho como humanidad ahí está en el ADN. Y eso se puede manifestar en cualquiera de nosotros. Y es como ir juntando de muchos lados
Y te digo, sin pensar en aislar y sin pensar en esta cuestión, yo creo que sí tiene que ver con plantear nuevos caminos. Yo venía diciéndole en el camino para acá a una persona con la que empezamos a platicar, le digo, bueno, imagínate tú con lo que hayas logrado en tu vida, hasta dónde hubieras llegado si no hubieras tenido que estarle invirtiendo el tiempo que le hayas invertido para arreglar tu bronca con el papá, con la mamá, que se va con tu relación, con tus hijos, con tu bronca con la autoridad. ¿Cuántas cosas tal vez hubieras podido hacer? ¿Quién sabe? Pero cuando menos las hubieras hecho, más tranquilo. Y eso es mucho esta idea de Rey, que por otro lado, pues está también con el interés de generar una contextualización del conocimiento, ¿no? Nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo, todo tiene que ver con quién está involucrado, con las ópticas, con los puntos de vista. La historia, pues cuando menos tiene dos, ¿no? El que ganó y el que perdió. Y entonces, a ver cuál te han contado, cuál no conoces, vamos a conocer las otras, vamos a buscar simultaneidades, vamos a entender momentos históricos, y entonces, esa es como esta idea, lo que estamos aventando a la mesa. Sí, es muy, muy ambicioso, y otro punto que me importaba tocar es que todos estos proyectos, en el pasado, en el presente y en el futuro, pues no pueden estar permeados o exentos de la carga de los individuos que los realicen, ¿no? Por ejemplo, en el Freire, en lo que fue la escuela Freire, yo fui a dar ahí de rebote y salí corriendo, por ejemplo, ¿no? Y seguramente, tal vez, si hubiera conocido a Freire, igual hubiera amado su sistema, ¿no? Igual y no. Y yo les comentaba hace rato que para mí lo que siento que a la larga, con la dicotomía de formación en mi casa y en otros lados, que me salvó para no volverme loco fue la escuela activa. Pero yo creo que si me hubiera quedado en el Freire, igual hubiera, ¿no? Y probablemente tiene que ver tanto conmigo, como el individuo que está pasando, con quien lo está llevando a cabo y con los momentos cotidianos. Es decir, yo puedo decir y disertar cualquier cantidad de cosas, pero si cuando estoy enfrente de un grupo en ese momento hay un dolor de muelas o cualquier cosa, capaz que ya el zen, ¿no? Ya se fue. Y entonces, pues eso permea. La cosa es estar en una actitud lo más activamente consciente para estar, ¿no? Y bueno, en un tiempo en el que la mayoría de las escuelas ofrecen como un plus el estar incorporadas a la SEP, ¿cuáles son los retos que ofrece y a los que te enfrentas planteando un proyecto que está dando una opción a lo que propone la SEP? Pues voy a cantinflear. Me presenta todos los retos y ningún reto. Es decir, aquella familia que no pueda vivir sin el conseguir un certificado y pasar sus pruebas enlace y demás, no es el momento para que esté en red. Entonces en realidad no me representa ningún reto. Sí. A la persona a la que diga, pues sí, igual presento mi examen a los 6 años o a los 3 años, pues tal vez es una gente con la que tampoco me va a presentar ningún reto. Ahora, en la cuestión de mercado, digamos, de promoción, bueno, pues evidentemente siempre es como un freno y al final de cuentas para mí funciona como un tamiz, ¿no? Como un decantador de situaciones. Entonces sí, no es fácil, es muy difícil que de repente lleguen 500 personas, yo quiero, ¿no? Es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos planteando algo que se sale del caminito que nos han planteado todos, de la seguridad de que me voy a poder meter a una secundaria y de que entonces voy a poder ir a Harvard, ¿no? Pues igual esta no te la da, capaz que te la da más, pero capaz que no, ante tu construcción personal. Y como en este proyecto estamos pidiendo un compromiso y un involucramiento importante por parte de las familias en este proceso de reconstrucción, pues la gente que tiene este freno tendría que quitárselo para poder entrar en esto. Entonces, bueno, sí lo es, pero a la vez no lo es. Es interesante el momento histórico y cultural en el que tú estás exponiendo tu proyecto. Hace rato estábamos platicando con Rodolfo, con Julio, del milagro griego de hace 25 siglos y del proceso del Renacimiento. A mí me parece, y estoy leyendo entre líneas, que parte de tu proyecto es esto, o sea, es irse sobre los procesos más generales, lo cual no llega a los específicos, porque en los específicos está la determinación. Y en otro teobroma llegamos a hablar de los compartimentos en los cuales las personas llegan o el sistema pretende meter a las personas. Esos son los específicos. Pero si nosotros nos vamos a los generales, de desdibujar los sistemas de valores, desdibujar las formas de pensamiento, los sentidos de la cultura, los sentidos de la cognición, los sentidos y los procesos de pensamiento, entonces el ser humano sí se empieza a volver una especie de esponja, una especie de...
en el cual puede procesar una multiplicidad de sentidos también. A mí eso me llama la atención del programa que estás proponiendo. Entonces sí es un reto ya las personas que le entren, las familias, porque aquí es un proyecto familiar, ¿no? Familiar, sí. Pues sí es prácticamente ver hacia futuro, y si es desdibujar entonces el otro paradigma, el paradigma de la institución, el paradigma del sistema, en el que, como tú bien dices, pues sí, todos quieren entrar a la secundaria, después todos quieren entrar a las preparatorias, se están peleando por entrar a la universidad, no siempre hay espacios para todos. Finalmente eso produce una gran angustia, una gran decepción, y pues no es precisamente el camino de la bonanza, ¿no? Además, seguramente tú no me dejarás mentir, digo, todavía mi generación, y seguramente la tuya también, nos podían poner la zanahoria de que terminando la universidad tenías como una cierta garantía de estabilidad, ¿no? Y seguramente te vas a acabar comprando tu casita, bla, bla. Ahora, ¿quién te la cree? ¿Quién de los chavos te puede creer eso? Nadie. Eso también es una muestra clara del sistema fallido, ¿no? Que estamos viviendo. Hablando en la metodología de trabajo, que tiene mucho que ver cómo se empiezan a construir los chavos, platícanos de eso. Nosotros, los niños semanalmente van a ser presentados con un sistema, con una cantidad de créditos, digamos, por llamarle de alguna manera, que tienen que cubrir. Y ellos van de acuerdo a la disponibilidad de horarios de los facilitadores, van a armar su horario semanalmente. Nosotros, con toda la intención, vamos a dejarle un espacio para que ellos puedan perseguir cotidianamente sus pasiones, ¿no? Dentro de lo que esté ahí. Entonces, bueno, tendrán su dosis de ciencias formales, su dosis de ciencias sociales, su dosis de arte, su dosis de comunicación no violenta, de construcción del yo integrado, o de alquimia de la vida y construcción de la salud, y bla, bla. Pero de repente se van a encontrar que les sobran una buena cantidad de horas a la semana. ¿Qué hago con estas, no? Igual me salgo a jugar, tal vez. Pero es que un juego, al final de cuentas, es experiencia de vida y es construcción personal, ¿no? Entonces, nosotros le apostamos a que esto va a permitir que los chavos hagan lo que hacen con gusto. Y si además logramos que el conocimiento a los cuales ellos van accediendo, ¿no? Porque estamos facilitando el acceso, no les estamos educando, ¿no? Si logramos que este conocimiento se contextualice con una cotidianeidad, que ellos lo vayan pudiendo aplicar, ¿no? Pues todavía mucho más gozoso, mucho más estético, mucho más lúdico, ¿no? Menos con el filtro de la intelectualidad, más entrando así a la parte de construcción, independientemente de que pensamos que hay que entrarle a esta cuestión de la tecnología sin miedo, pero convertirla en un elemento de desarrollo armónico con la madre tierra, ¿no? Entonces, bueno, pretendemos que los chavos sean en algún momento capaces de producirse o de construirse hasta un Sixth Sense Device, ¿no? Que es que desarrolló un hindú, no sé si lo hayan escuchado. Bueno, pues con muy poquitas cosas que tienen que ver con una buena conexión a internet, con un buen procesador que pudiera ser un teléfono, un iPad, lo que tú quieras, con una cámara y proyector, con un espejo y no sé qué, bueno, y con cierta programación, el cuate logró que cualquier parte sea tu interfaz de computadora. Es decir, de repente, con códigos de color en tus dedos, entonces responde a comandos con tus dedos o responde a comandos verbales, te saca fotos, de repente tú agarras un libro y entonces inmediatamente te conecta con las reseñas, si hay uno pues hasta te lo puede leer, o vas al supermercado y entonces ves los códigos de barras, te empieza a decir, pues la huella de carbono de tal, y estos son los precios, y entonces te ayuda a tomar las decisiones. Inclusive me pongo a platicar contigo y entonces en tu playera me está proyectando tu nombre, tu blog, bla, bla, ¿no? O quiero ver la hora y le hago aquí así, y le hago un circulito en mi mano y entonces me aparece el reloj, o quiero marcar, le pongo mi mano y se me proyecta el teléfono. Esto ya está operando, es un proyecto que está en open source, ya hay muchos funcionando y ahorita el construírtelo con los elementos que están te cuesta $350 más o menos. Bueno, la idea es que los chavitos sean capaces de hacerse eso, ¿no? Que sean capaces de hacer una página web, que sean capaces de producir un programa de audio, que sean capaces de dirigir un foro, que sean capaces de hacer un generador de hidrógeno, que sean capaces de hacerte jardines verticales, de entrarle al rollo de la hidroponía. Que tengan los elementos técnicos para hacerlo. A mí me tocó
estar en un sistema educativo que no te deja mucho margen para tomar tus propias decisiones, ¿no? Y luego se asombran de que cuando llega la hora de la elección de carrera, nadie sabe ni siquiera que existe la orientación vocacional y todos dicen, bueno, ¿qué me deja dinero? Leyes o no sé, ingeniería. Vaya, y llega un descontrol total porque nunca te enseñan, nunca te dejan tomar tus decisiones y de la noche a la mañana quieren que sepas qué hacer, ¿no? Se me hace muy, muy interesante esto que dices porque les estás dando esa pauta para que puedan tomar decisiones. Es básico. Hace tiempo yo pensaba que llegando uno a los 16, 18 años, pues ya no había pretexto y tenías que decir estoy donde estoy porque quiero estar, ¿no? Yo pensaba que era esa edad, pero me doy cuenta que es desde los 2, 3, 6 meses. O sea, el ser humano tiene capacidad de estar tomando decisiones. ¿Y cómo va a aprender si esas decisiones son buenas para él o le funcionan? Pues en base a que les des oportunidad de vivirlas, ¿no? Obviamente que a un bebé no lo vas a dejar para que aprenda que no debe gatear en frente de carros, no lo vas a dejar que cruce periférico gateando, ¿ah? Pero sí les vas abriendo esta parte y les vas también ayudando a que ellos visualicen que hay una serie de escenarios posibles, ¿no? Sí. Es bueno, mira, esta es mi experiencia, esta es la experiencia de Juan Pérez, ¿tú qué vas a hacer? A ver, también cuestiónalo, también dúdalo y apréndelo. Entonces te empoderas, Sí. ¿no? Es un proyecto que requiere valor de parte de quien lo plantea y de quien le entra, en este caso las familias, porque estás rompiendo paradigmas, porque Sí, claro. estás enfrentándote a lo que no has hecho y que está demostrado que siempre causa un cierto temor o mucho temor. Quienes quieran conocer este proyecto, quienes te quieran acercar, ¿cómo le hacen? ¿A dónde van? ¿Qué página buscan? Mira, hay una página que se llama proyectoeducativore.org. proyectoeducativore.org, que si fueran en este instante seguramente le van a encontrar todavía muchas cositas muchas fallas a la página, Sí. pero la información gruesa ahí está, ¿no? Y ahí están todos los datos de contacto, coordinación @proyectoeducativore.org, hay teléfonos, hay dirección, estamos ubicados en Tepepan, que eso es coyuntural porque fue el espacio que logramos conseguir y que conseguimos de una manera viable para nosotros porque tampoco tenemos capital para hacerlo, estamos haciéndolo, pues un poco como ha sido mi vida, construirme las cosas a base de saliva y de ahí irlas concretando de diferentes maneras. Sí. Entonces estamos en Tepepan, los horarios que manejamos creemos que permiten que se acerque gente de diferentes zonas de la ciudad. Los chavos van a entrar a las 7 de la mañana y el horario base es salir a las 4 de la tarde y podrían salir a las 6 con talleres. Ahí van a desayunar, ahí van a almorzar, ahí van a comer, ahí vamos a sembrar, ahí vamos a cocinar, ahí vamos a hacer toda esta parte. Entonces los chavos van a comer orgánico, van a aprender qué sí me como, qué no me como, cuáles son las sinergias alimenticias, cuáles son los antagonismos. Van a tener elementos de medicina tradicional china, de herbolaria, de acupuntura, de reiki, con la idea de poder estar ellos pues lo más estables posible. Y las 2 horas extras de talleres, pues estamos hablando de animación de cuadro por cuadro o una serie de cosas y que afortunadamente por el camino de vida hemos estado logrando incluir gente en el proyecto que han sido exitosos en sus áreas y que además tienen nombre, ¿no? Además de ser exitosos tienen nombre, pero sobre todo tienen una gran pasión por lo que hacen, que eso es lo que nosotros queremos que los chavos absorban, la pasión por lo que haces, que es por ser tú mismo, ¿no? También algo que me llama la atención es este empoderamiento que mencionas, que está basado en la autonomía, en apostar por la autonomía. También en otro programa llegamos a estar hablando de lo importante que es la autonomía actualmente. Realmente necesitamos al sistema o necesitamos a las redes sociales reales, no las virtuales. Que bueno, ahí es una nueva forma de conectarse y todo eso, pero las redes Tejido sociales, social, digamos. el tejido social, si se vale. Claro, siempre nos ha ayudado a través de miles de años a sobrevivir como especie, pero surge la figura del individuo. Es una construcción relativamente moderna, como construcción conceptual. ¿Y por qué es importante ahora que tenga esa dicotomía, que tenga esa doble identidad, la identidad colectiva y la identidad autónoma, la identidad propia? O sea, me parece interesante que este proyecto esté apostando por robustecer la autonomía del individuo. Pues a mí me da gusto oír algo diferente, espero que salga, que También hagas también cosas. nosotros, sí.
y que bueno, en unos años nos encontremos y pues simplemente sigamos platicando de eso, ¿no? Digo, eso no tiene nada que ver con las simpatías o antipatías personales. Lo más importante de enseñarle a alguien algo es que se deshagan las cosas cuando sea necesario. Tú te deshaces de la escuela tradicional o de la escuela bonita, activa, la que sea, el día que te permita tu mismo proceso. Sí. Eso es lo importante. La autonomía. Entonces, la autonomía y ser una mejor persona. Se supone que todos los sistemas educativos tratan de hacerte una mejor persona. Lo que aprendes. Volvemos al contexto. ¿No? ¿No? Pero según yo, normalmente a la gente no le permiten o no lo dejan que se dé cuenta de que eso lo puede hacer. Y por eso siguen millones y millones de personas compartimentados, haciendo lo mismo, pues a lo mejor felices o infelices, no te creo que infelices. Por lo menos angustiados. Y angustiados, ¿no? O sea, hay ¿no? una angustia. Llenos de miedo, ¿no? Sí, El chiste es eso, que en algún momento tú digas, bueno, sí, hay un contexto, hay una realidad, pero yo puedo ser más fuerte que esa realidad. Pues yo celebro todo esto que represente salirse del molde, porque nos da muchas opciones y nos hace, tú mencionabas algo de volvernos como un virus, y Carlos alguna vez decía, es como soltar una gota de agua en un lago y va haciéndose una onda y no sabemos hasta dónde va a llegar. Eso es magnífico y me parece un muy buen proyecto, te felicito por esto. Gracias. Y bueno, los invitamos a que visiten la página del Proyecto RE, los estaremos poniendo en Facebook, y por lo pronto, bueno, se nos termina el tiempo de este podcast. Quiero agradecer a Javier, muchas gracias. No, gracias a ti. Rodolfo, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? Carlos, muchas gracias a ustedes por escucharnos, y recuerden descargar la próxima emisión. Estaremos entonces poniendo más cosas, más datos sobre este proyecto en la página de Facebook. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Teobroma.mx